¿Quieres unos hombros grandes? Tienes que aprender a entrenarlos con los ejercicios adecuados e igual de importante que esto es que lo hagas con una técnica correcta. Si la ejecución es mala, aparte de que a la larga te vas a lesionar, tus hombros no se van a ver como tú quieres. En este vídeo te voy a enseñar tanto los ejercicios adecuados para entrenar todo el deltoides en su totalidad, como pequeños tips en los ejercicios que vamos a ver a continuación para que aprendas a ejecutar el movimiento de una manera correcta y eficaz. Esta rutina está enfocada tanto para aumentar la fuerza en los hombros como para que estos crezcan en tamaño, se vean más redondos y por lo tanto te hagan un físico mucho más balanceado. Lo primero, la base para entrenar bien los hombros es saber que el hombro se divide en tres cabezas: la cabeza anterior, la cabeza media y la cabeza posterior. El primer ejercicio de la rutina es un press de hombros o un press militar. Vamos a hacer en este ejercicio 5 series de 5 repeticiones, por lo que el objetivo aquí es ganar fuerza con el tiempo, y aunque es un ejercicio compuesto y trabajamos el hombro en su totalidad, el trabajo recae en mayor parte en la cabeza anterior del hombro. Algunos consejos para la ejecución de este ejercicio son que tengáis apretados los glúteos durante todo momento para evitar que la espalda se arquee, que llevéis la barra lo más pegada a vuestra cara para que la fuerza que ejerzáis sea de la manera más efectiva, y que el agarre sea a la anchura de los hombros o ligeramente superior, para que estos, los deltoides, estén en una posición segura y no sufran. El segundo ejercicio en este caso es otro press, pero en este caso lo vamos a hacer sentado y en la máquina Smith o multipower. De esta manera podemos evitar balanceos a la hora de empujar la barra y aislar más los hombros al no tener el abdomen que soportar tanta carga como cuando estamos de pie. Al igual que el primer ejercicio, también vamos a enfatizar la cabeza anterior con este press y vamos a hacer 4 series de 8 repeticiones. Y en la última serie haremos un rest pause de 10 segundos. Para los que no sepáis qué es un rest pause o pausa descanso en español, es una técnica de alta intensidad que consiste en descansar de 15 a 20 segundos después de una serie y seguidamente volver a hacer tantas repeticiones como se pueda, es decir, ir al fallo. 2, venga, va. Vale, aguanta. El tercer ejercicio es el clásico, unas elevaciones laterales con mancuerna para buscar esa amplitud. Aquí lo hicimos de pie, pero si no tenéis mucha experiencia entrenando o no localizáis bien los hombros, os recomiendo hacerlo sentado. Por lo que comenté anteriormente, más estricto va a ser el movimiento y más va a trabajar el hombro, que al final es lo que nos interesa. Respecto a la técnica, los codos y muñecas alineados y pensar en llevar los brazos en vez de hacia arriba, que metemos mucho el trapecio, intentar llevarlos hacia afuera. Atención, no cojáis excesivo peso en este ejercicio. Veo constantemente a la gente coger mucho peso y hacer burradas en este ejercicio. Así que por favor, un peso más bien moderado, bajo, y que controléis muy bien la repetición. El cuarto ejercicio son elevaciones laterales, igual que el anterior, pero en este caso en una máquina. Si no tenéis esta máquina en vuestro gimnasio, pues lo podéis hacer con una polea mismamente. Como su propio nombre indica, la mayor parte del trabajo recae sobre la cabeza lateral del hombro, donde es súper importante tener un buen desarrollo si lo que queremos es parecer más anchos. Haremos 4 series de 10 repeticiones y en la última serie haremos otra técnica de alta intensidad llamada drop set o bajada de peso en español. Esta técnica consiste en nada más finalizar la serie, bajar un 20% aproximadamente el peso y sin descanso volver a hacer el ejercicio hasta llegar al fallo muscular. Al igual que la técnica de rest pause que vimos antes, el objetivo con estas técnicas es llegar más allá del fallo y obligarnos a trabajar al 100%. En este ejercicio, igual que en el anterior, tenemos que centrarnos en llevar las muñecas y los codos alineados y los brazos hacia afuera. El quinto ejercicio es el primero de todos en el que nos vamos a centrar por fin en la parte posterior del hombro. La parte posterior y la parte media del hombro son las que van a marcar la diferencia en el desarrollo, así que tenemos que prestarles especial atención. En este caso vamos a hacer un face pull o remo a la cara con el agarre común que solemos hacer, pues jalones al pecho. Como veis en el vídeo, nos sentamos y nos inclinamos ligeramente hacia atrás, pero con la espalda siempre en una posición neutra. Tenemos que llevar la barra hacia nuestra cara, procurando que los codos queden a la altura de los hombros, para así solicitar al máximo la parte del hombro que estamos buscando desarrollar. En este ejercicio vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. El sexto ejercicio van a ser unos pájaros, en este caso lo vamos a hacer en un banco inclinado, donde también vamos a trabajar la parte posterior del hombro, y lo que vamos a conseguir con este banco, al estar inclinado, es que no podamos ayudarnos con la espalda a realizar el movimiento y así aislemos más el músculo. La clave en este ejercicio es coger poco peso porque el propio movimiento nos lo pide y pensar en llevar los brazos hacia afuera para no meter demasiado los trapecios
que no los queremos trabajar ahora. Una variante de este ejercicio, en vez de hacerlo con un agarre neutro, o lo que es lo mismo, que las manos se miren entre sí, es pronando las manos, y así vamos a solicitar más aún la parte posterior del hombro. Yo en este vídeo lo hago con un agarre neutro porque personalmente voy variando y este día me tocaba así. Este ejercicio vamos a hacer otras 4 series de 12 repeticiones, pero van a ser 12 repeticiones al fallo, es decir, hasta que no podamos levantar las mancuernas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya aportado, dejádmelo saber, un like si os ha gustado el vídeo y, como siempre, ¡a por todas!